Capítulo segundo del libro cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo. Primer contorno de dos figuras bizcas. Pobre era el ratón cogido, pero el gato se alegra aún por el ratón más flaco. ¿Quiénes eran los Thénardier? Digámoslo desde luego, después completaremos el cuadro. Pertenecían estos seres a esa clase bastarda compuesta de personas groseras que han llegado a elevarse, y de personas inteligentes que han decaído, que está entre la clase llamada media y la llamada inferior, y que combina alguno de los defectos de la segunda con casi todos los vicios de la primera, sin tener el generoso impulso del obrero, ni el honesto orden del ciudadano. Eran de esas naturalezas enanas que llegan con facilidad a hacerse monstruosas si por acaso las caldea un fuego sombrío. Tenía la mujer el fondo de un bruto, y el hombre era de la estofa de un pordiosero vagabundo. Ambos eran, en el más alto grado, capaces de cierta especie de repugnante progreso que se hace en el alma. Hay almas que, como el cangrejo, retroceden continuamente hacia las tinieblas, que retrogradan más que adelantan en la vida, empleando su experiencia en aumentar su deformidad, empeorándose sin cesar e impregnándose más y más de un tizne creciente. Aquel hombre y aquella mujer eran de esa clase de almas. Particularmente Thénardier era repugnante para el fisonomista. A ciertos hombres no hay más que mirarlos para desconfiar de ellos, porque se les ve tenebrosos por sus dos lados. Son inquietos por detrás y amenazadores por delante. Hay algo en ellos de lo desconocido, sin que se pueda responder de lo que han hecho ni de lo que podrán hacer. Denúnciales la sombra que tienen en su mirada. Con oírles pronunciar una palabra o con verles hacer un gesto se entreven sombríos secretos en su pasado y sombríos misterios en su porvenir. El tal Thénardier, a creer su dicho, había sido soldado. Él decía que sargento. Había hecho probablemente la campaña de 1815 y aún se había conducido bastante bien a lo que parece. Después veremos lo que había de cierto en esto. La muestra de su bodegón era una alusión a uno de sus hechos de armas. Habíale pintado por sí mismo, porque entendía algo de todo, por supuesto mal. Era entonces la época en que la antigua novela clásica, que después de haber sido Clelia no era más que Lodoisca, siempre noble, pero cada vez más vulgar, habiendo caído de la señorita de Scudéry en la señora Bournon-Malarme y de la señora de Lafayette en la señora Barthélemy Hadot, incendiaba el alma amante de las porteras de París, y tal vez arrasaba algún tanto las de los alrededores. La señora Thénardier era lo suficiente inteligente para leer tal especie de libros, los cuales constituían su alimento intelectual. Con ellos ahogaba el poco seso que tenía. Habiendo adquirido, mientras que fue jovencita y aún un poco después, una especie de actitud pensativa respecto de su marido, pícaro de cierta profundidad, rufián letrado menos en la gramática, grosero y fino a la vez, pero que en punto a sentimentalismo leía a Pigault-Lebrun, y para todo lo que toca al sexo, como decía en su jerga, era alcaraván completo y sin mezcla. Su mujer tenía como 12 o 15 años menos que él. Después, cuando los cabellos novelescamente llorones comenzaron a blanquear, cuando la mejera se desprendió de la pamela, la Thénardier no fue ya más que una gruesa y mala mujer que había saboreado estúpidas novelas. Pero no se leen necedades impunemente, y de aquella lectura resultó que su hija mayor se llamó Eponina. En cuanto a la menor, la pobre niña estuvo a pique de llamarse Gulnara, y debió a no sé qué graciosa diversión producida por una novela de Ducray du Mesnil llamarse Azelma. Por lo demás, dicho sea de paso, no todo es ridículo y superficial en la curiosa época a que vamos aquí aludiendo, y que podría llamarse de la anarquía de los nombres de bautismo. Al lado del elemento novelesco que acabamos de indicar, se halla el síntoma social. No es nada raro hoy
que el hijo de un carretero se llame Arturo, Alfredo o Alfonso, y que el vizconde, si todavía hay vizcondes, se llame Tomás, Pedro o Santiago. Esta dislocación que pone el nombre elegante al plebeyo y el nombre campesino al aristócrata no es más que un remolino de la igualdad. La irresistible penetración del soplo nuevo se ve en esto como en todo. Bajo esta discordancia aparente hay una cosa grande y profunda, la Revolución Francesa. Fin del capítulo 2 del libro 4. Capítulo 3 del libro 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. La alondra. No basta ser malo para prosperar. El bodegón iba mal. Gracias a los 57 francos de la viajera, Thénardier pudo evitar un protesto y hacer honor a su firma. Al mes siguiente volvieron a tener necesidad de dinero, y la mujer llevó a París y empeñó en el Monte de Piedad el equipo de Cosette en la cantidad de 60 francos. Cuando hubieron gastado aquella cantidad, los esposos Thénardier se fueron acostumbrando a no ver en la niña más que una criatura que tenían en su casa por caridad, tratándola como a tal. Como ya no tenía equipo propio, la vistieron con las sayas viejas y las camisas desechadas de sus hijas, es decir, con harapos. Por alimento le daban las obras de los demás, esto es, un poco mejor que al perro y un poco peor que al gato. En efecto, el perro y el gato eran sus acostumbrados comensales. Cosette comía con ellos debajo de la mesa en una hortera de madera igual a la suya. Su madre, que se había establecido, como se verá después, en M, a orillas del M, escribía, o mejor dicho, hacía escribir todos los meses para tener noticias de su hija. Los Thénardier contestaban siempre: Cosette está perfectamente. Transcurridos los 6 primeros meses, la madre remitió 7 francos para el siguiente, y continuó con bastante exactitud haciendo sus remesas de mes en mes. Aún no había concluido el año cuando Thénardier dijo: Vaya un gran favor que nos hace. ¿Qué quiere que hagamos con 7 francos? Y la escribió pidiéndole hasta 12. La madre, a la cual persuadían que su hija era feliz y que se criaba bien, se sometió y envió los 12 francos. Ciertas naturalezas no pueden amar por un lado sin odiar por otro. La tía Thénardier amaba apasionadamente a sus propias hijas, lo cual fue causa de que detestase a la forastera. Triste es pensar que el amor de una madre puede tener algún lado malo. El poco lugar que Cosette ocupaba en su casa le parecía que le usurpaba a los suyos, y que aquella niña disminuía el aire que sus hijas respiraban. Aquella mujer, como muchas de su calaña, tenía una suma de caricias y una suma de golpes y de injurias que distribuir cada día. Si no hubiese tenido en su poder a Cosette, de seguro sus hijas, aunque idolatradas, lo hubieran recibido todo. Pero la forastera les hizo el favor de atraer los golpes para sí, y a sus hijas no les tocaron más que las caricias. Cosette no hacía movimiento que no fuera causa de que cayese sobre su cabeza una lluvia de castigos violentos e inmerecidos. Débil y tímido ser que nada debía comprender de este mundo, ni de Dios, sin cesar castigada, reñida, maltratada, golpeada, y que veía a su lado 2 pequeñas criaturas como ella, que vivían como en un rayo de la aurora. Siendo la Thénardier mala para Cosette, Eponina y Azelma lo fueron también. A su edad, los niños no son más que ejemplares de su madre. No hay más diferencia sino que la forma es más pequeña. Decíase en el lugar: ¡qué buena gente los Thénardier! A pesar de que no son ricos, están manteniendo una pobre niña abandonada en su casa. Creían que Cosette había sido olvidada por su madre. Mientras tanto, Thénardier, habiendo llegado a saber, por no sé qué oscuros caminos, que la niña era probablemente bastarda y que su madre no podía confesarlo, exigió 15 francos al mes, diciendo que la criatura se iba haciendo grande y que comía, y amenazando con despedirla. «Que no me ande fastidiando», exclamaba, «porque le arrojo su rapaza en medio de sus tapujos. Es preciso que aumente el estipendio». La madre pagó hasta los 15 francos.
De año en año la niña crecía y su miseria también. Mientras que Cosette fue pequeñita, fue la llevagolpes de las otras dos niñas, pero desde que empezó a desarrollarse un poco, es decir, aun antes de que cumpliera 5 años, vino a ser la criada de la casa. A los 5 años se dirá, eso es inverosímil. Ah, pero es cierto. El padecimiento social empieza en todas edades. No hace mucho hemos visto el proceso de un tal Dumoulin, huérfano convertido en bandido, que desde la edad de 5 años, según expresan los documentos oficiales, encontrándose solo en el mundo, trabajaba para vivir y robaba. Obligóse pues a Cosette a hacer los recados, barrer las habitaciones, el patio, la calle, fregar la vajilla y hasta llevar fardos. Los Thénardier se creyeron tanto más autorizados para proceder de este modo, cuanto que la madre de la niña, que estaba todavía en M, a orillas del M, empezó a pagar mal, dejando pasar algunos meses en descubierto. Si aquella madre hubiese vuelto a Montfermeil al cabo de estos 3 años, no habría conocido a su hija. Cosette, tan fresca y tan linda cuando llegó a aquella casa, estaba entonces flaca y pálida, notándose además en ella cierto aire de desconfianza. «Es muy cazurra», decían los Thénardier. Habíala hecho desconfiada la injusticia y la miseria la había tornado fea. No le quedaban más que sus hermosos ojos que causaban lástima, porque siendo muy grandes parecía que en ellos se veía mayor cantidad de tristeza. Lástima daba ver en el invierno a aquella pobre niña que aún no contaba 6 años, tiritando bajo los viejos harapos de percal agujereados, barrer la calle antes de apuntar el día, con una enorme escoba en sus manitas amoratadas y una lágrima en sus grandes ojos. En el lugar la llamaban la Alondra. El pueblo, que gusta de las imágenes, se complacía en dar este nombre a aquel pequeño ser, no mayor que un pájaro, que temblaba, se asustaba y tiritaba, despierto el primero en la casa y en la aldea, siempre el primero en la calle o en el campo antes del alba. Solo que la pobre Alondra no cantaba nunca. Fin del capítulo 3 y fin del libro 4. Capítulo 1 del libro 5 de Los Miserables de Víctor Hugo. El descenso. Capítulo 1. Historia de un progreso en los abalorios negros. ¿Qué era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía mientras tanto aquella madre que, al decir de la gente de Montfermeil, parecía haber abandonado a su hija? Después de dejar su pequeña Cosette a los Thénardier, prosiguió su camino y llegó a M, a orillas del M. Se recordará que esto era en 1818. Fantina había abandonado su país como unos 10 años antes. M, a orillas del M, había cambiado de aspecto. Mientras Fantina descendía lentamente de miseria en miseria, su pueblo natal había prosperado. Hacía como 2 años próximamente que se había realizado en él uno de esos hechos industriales que son los grandes acontecimientos de los pequeños países. Es este un detalle importante y creemos útil desarrollarle y aún casi podríamos decir subrayarle. De tiempo inmemorial, M, a orillas del M, tenía por industria especial la imitación del azabache inglés y de las cuentas de vidrio negras de Alemania. Semejante industria no había hecho más que vegetar a causa de la carestía de las primeras materias, la cual venía a redundar en perjuicio de la mano de obra. Pero cuando Fantina volvió a M, a orillas del M, habíase verificado una transformación inaudita en aquella producción de artículos negros. A fines de 1815, un hombre, un desconocido, había ido a establecerse al pueblo y concebido la idea de sustituir en aquella fabricación la goma laca a la resina, y para los brazaletes en particular los colgantes simplemente enlazados a los colgantes soldados. Tan pequeño cambio fue una revolución, pues redujo prodigiosamente el precio de la materia prima, lo cual, en primer lugar, permitía subir el de la mano de obra,
beneficio para el país. En segundo, mejorar la fabricación, provecho para el consumidor. Y en tercero, vender más barato triplicando la ganancia, ventaja para el manufacturero. De modo que, por una idea, se obtenían 3 resultados. En menos de 3 años habíase hecho rico el autor de aquel procedimiento, cosa excelente, y lo que es más, todo lo había enriquecido a su alrededor. Era forastero en el departamento. Nada se sabía de su origen y muy poco de sus principios. Referíase que había llegado al pueblo con muy poco dinero, algunos centenares de francos todo lo más. De tan pequeño capital, puesto al servicio de una idea ingeniosa, fecundada por el orden y la previsión, había sacado su fortuna y la fortuna de toda la comarca. A su llegada a M, a orillas del M, no tenía sino el traje, el aspecto y el lenguaje del obrero. A lo que parece, la tarde misma en que aquel personaje hacía oscuramente su entrada en el pequeño pueblo de M, a orillas del M, a la caída de una tarde de diciembre, llevando el morral a la espalda y el palo de espino en la mano, acababa de estallar un violento incendio en la casa municipal. Aquel hombre se arrojó al fuego y salvó, con peligro de su vida, a 2 niños, que después resultaron ser los del capitán de la gendarmería, lo cual hizo que no se pensase en pedirle el pasaporte. Desde entonces se supo su nombre. Llamábase el tío Magdalena. Fin del capítulo 1 del libro 5. Capítulo 2 del libro 5 de Los Miserables de Víctor Hugo. El tío Magdalena. Era hombre como de 40 años, de aire distraído, pero bueno. Esto es todo lo que de él podía decirse. Gracias a los rápidos progresos de aquella industria que había restaurado tan admirablemente, M a orillas del M se había convertido en un considerable centro de negocios. España, que consume mucho avalorio negro, encargaba a aquel pueblo compras inmensas cada año. M a orillas del M, por su comercio, hacía casi competencia a Londres y Berlín. Los beneficios del tío Magdalena eran tales que al segundo año pudo ya edificar una gran fábrica, en la cual había 2 grandes talleres, uno para los hombres y otro para las mujeres. Allí podía presentarse todo el que tenía hambre, seguro de encontrar trabajo y pan. El tío Magdalena pedía a los hombres buena voluntad, a las mujeres costumbres puras, a todos probidad. Había dividido los talleres a fin de separar los sexos y que las mozas y las mujeres pudiesen estar tranquilas. En este punto era inflexible. Era lo único en que mostraba cierta intolerancia. Y su severidad era tanto más fundada cuanto que, siendo M a orillas del M pueblo de guarnición, abundaban las ocasiones de corrupción en él. Por lo demás, su llegada había sido un beneficio y su presencia como una providencia. Antes de llegar el tío Magdalena, todo decaía en el país. Desde entonces todo vivía la saludable vida del trabajo. Una fuerte circulación lo reanimaba y penetraba todo. La holganza y la miseria eran desconocidas. No había bolsillo tan escaso que no tuviese un poco de dinero, ni vivienda tan pobre que no contuviese un poco de alegría. El tío Magdalena ocupaba a todo el mundo. No exigía más que una sola cosa: ser hombre honrado, ser mujer honrada. Según hemos dicho, en medio de aquella actividad, de que era causa y eje, el tío Magdalena hacía su fortuna, pero, cosa no poco singular, en un hombre dedicado tan solo al comercio, no mostraba que fuera aquel su principal cuidado. Parecía que pensaba mucho en los demás y poco en sí mismo. En 1820 se le conocía una suma de 630.000 francos colocada en casa de Laffitte, pero antes de ahorrar estos 600.000 francos había gastado más de 1.000.000 para el pueblo y para los pobres. El hospital estaba mal dotado, había costeado 10 camas. M, a orillas del M, estaba dividida en la población alta y baja.
La baja donde Magdalena vivía no tenía más que una escuela, que era un mal casucho que se caía a pedazos. Él construyó 2 escuelas, una para niñas y otra para niños. Pagaba de su bolsillo a los 2 maestros una gratificación doble del mezquino sueldo oficial, y habiéndose admirado alguno de esto, le respondió: los 2 primeros funcionarios del Estado son la nodriza y el maestro de escuela. Había fundado a sus expensas una sala de asilo, cosa hasta entonces desconocida en Francia, y una caja de socorros para los trabajadores viejos e impedidos. Como su fábrica era un centro, un nuevo barrio, en que había un buen número de familias indigentes que habían surgido rápidamente a su alrededor, estableció para ellas una botica gratuita. En los primeros tiempos, cuando se le vio empezar, las buenas almas decían: es un atrevido que quiere enriquecerse. Cuando le vieron enriquecer el país antes que enriquecerse a sí propio, las mismas buenas almas dijeron: es un ambicioso, lo cual parecía tanto más probable cuanto que aquel hombre era religioso y aún practicaba la devoción con cierta regularidad, cosa muy bien vista en aquella época. Todos los domingos iba a oír misa rezada. El diputado del distrito, que por todas partes olfateaba competencias, no tardó mucho en inquietarse por aquella religión. Este diputado, que había sido miembro del cuerpo legislativo del imperio, participaba de las ideas religiosas de un padre del oratorio conocido con el nombre de Fouché, duque de Otranto, de quien era protegido y amigo. A puerta cerrada se reía lindamente de Dios. Pero cuando vio al rico manufacturero Magdalena ir a la misa rezada de las 7, vislumbró en él un candidato posible y resolvió superarle. Tomó un confesor jesuita y fue a misa mayor y a vísperas. En aquellos tiempos la ambición era literalmente una carrera al campanario. Los pobres, lo mismo que el rico, sacaron su provecho de aquel terror, porque el ilustre diputado costeó también 2 camas en el hospital, con lo cual se juntaron 12. Esto no obstante, en 1819 corrió la voz una mañana por el lugar de que, a propuesta del prefecto y en consideración a los servicios hechos al país, el tío Magdalena iba a ser nombrado por el rey alcalde de M, a orillas del M. Los que habían declarado ambicioso al recién llegado aprovecharon con transporte la ocasión que todos los hombres desean de exclamar: vaya, ¿no lo decía yo? Esta exclamación se repitió por todo M a orillas del M. La noticia tenía fundamento. 2 días después apareció el nombramiento en el Monitor. A la mañana siguiente renunció el tío Magdalena. En aquel mismo año de 1819, los productos del nuevo procedimiento inventado por Magdalena figuraron en la exposición de la industria. A informe del jurado, el rey nombró al inventor caballero de la Legión de Honor. Nuevo rumor en la población. Vaya, era la cruz lo que quería. El tío Magdalena renunció a la cruz. Decididamente aquel hombre era un enigma, pero las buenas almas salieron del paso diciendo: por lo menos es una especie de aventurero. Como hemos visto, la comarca le debía mucho. Los pobres se lo debían todo. Era tan útil que no podía menos de estimársele, y tan afable que no se podía menos de amarle. Sus trabajadores en particular lo adoraban, y Magdalena admitía esta adoración con una especie de gravedad melancólica. Cuando fue reputado rico, las personas de buena sociedad le saludaron y en el lugar se le llamó el señor Magdalena. Sus trabajadores y los niños le llamaban como siempre el tío Magdalena, y era lo que más le agradaba. Las invitaciones llovían sobre él a medida que iba subiendo. La sociedad le llamaba. Los pequeños salones colgados de M a orillas del M, que no debe olvidarse, habían estado cerrados en los primeros tiempos al artesano, se abrieron de par en par al millonario. Hiciéronsele 1000 invitaciones, a todas se negó.
Entonces las buenas almas no tuvieron obstáculo de exclamar: es un hombre ignorante y de baja educación. Bien se comprende por qué hace eso. No sabría conducirse entre personas decentes. Ni aun consta que sepa leer. Cuando se le vio ganar dinero, se dijo: es un negociante. Cuando se le vio derramar su ganancia, se dijo: es un ambicioso. Cuando se le vio desechar los honores, se dijo: es un aventurero. Cuando se le vio rechazar la sociedad, se dijo: es un bruto. En 1820, 5 años después de su llegada a M, a orillas del M, eran tan notables los servicios que había hecho al país y tan unánime el voto de toda la comarca, que el rey le nombró nuevamente alcalde de la ciudad. De nuevo renunció, pero el prefecto no admitió su renuncia. Rogáronle los notables, suplicóle el pueblo en plena calle, y la insistencia fue tan viva que al fin tuvo que aceptar. Echóse de ver que lo que más pareció determinarle fue un apóstrofe casi irritado de un viejo del pueblo, que desde el umbral de su puerta le gritó desembozadamente: «Un buen alcalde es útil. ¿Quién retrocede cuando se puede hacer un bien?». Aquella fue la tercera fase de su elevación. El tío Magdalena había llegado a ser el señor Magdalena. El señor Magdalena había llegado a ser el señor alcalde. Fin del capítulo 2 del libro 5. Capítulo 3 del libro 5 de Los Miserables de Víctor Hugo. Cantidades depositadas en casa de Laffitte. Magdalena, por lo demás, continuó viviendo con la misma sencillez del primer día. Tenía los cabellos grises, la mirada grave, el aire cansado del obrero y el rostro pensativo de un filósofo. Ordinariamente llevaba sombrero de anchas alas y ancho gabán de paño grueso abotonado hasta la barba. Cumplía con las funciones de alcalde y fuera de ellas vivía solitario. Hablaba con pocos, huía los cumplimientos, saludaba de paso, se esquivaba pronto, se sonreía para ahorrarse de hablar y daba para ahorrarse de sonreír. Las mujeres decían de él: ¡qué buen oso! Su distracción era pasear por el campo. Comía siempre solo, con un libro abierto delante de sí, en el cual leía. Tenía una pequeña y escogida biblioteca. Gustaba de los libros. Los libros son amigos fríos y seguros. A medida que con la riqueza adquiría desahogo de trabajo, parecía que se aprovechaba de él para cultivar su espíritu. Desde que estaba en M, a orillas del M, se echaba de ver que su modo de hablar se había ido haciendo más fino, más escogido, más suave. Frecuentemente llevaba consigo una escopeta en sus paseos, pero rara vez se servía de ella. Cuando así sucedía, por casualidad, tenía un tino tan infalible que espantaba. Nunca mataba un animal inofensivo, jamás tiró a un pajarillo. A pesar de no ser ya joven, decíase que tenía fuerzas prodigiosas. Ofrecía echar una mano a quien lo necesitaba. Levantaba un caballo, desatrancaba una rueda atollada, detenía por los cuernos un toro escapado. Llevaba siempre los bolsillos llenos de monedas menudas al salir de casa y vacíos al volver. Cuando pasaba por alguna aldea, los chiquillos desarrapados corrían alegremente detrás de él y le rodeaban como una nube de mosquitos. Sospechábase que habría debido vivir en otro tiempo la vida del campo, porque conocía toda clase de secretos útiles que comunicaba a los campesinos. Enseñábales a destruir la cizaña de los trigos, asperjeando las paneras e inundando las hendiduras del suelo con una disolución de sal común, y a extirpar el gorgojo, suspendiendo en todas partes, en las paredes y en los techos, en los pajares y en las casas, romero en flor. Tenía recetas para extirpar de un campo la neguilla, el tizón, la algarroba silvestre, la cola de zorro y demás plantas parásitas que consumen el trigo. Libraba una conejera de los ratones nada más que con el olor de un pequeño cerdo de berbería que ponía en ella. Viendo un día a la gente del país muy ocupada en arrancar ortigas, miró aquel montón de plantas desarraigadas y ya secas,
y dijo: están muertas. No obstante, serían provechosas si se supieran utilizar. Cuando la ortiga es nueva, su hoja es una excelente legumbre. Cuando es vieja, tiene filamentos y fibras como el cáñamo y el lino. La tela de ortiga sería tan buena como la tela de cáñamo. Picada la ortiga es buena para las aves. Molida es buena para los animales de cuernos. La semilla de ortiga mezclada con el forraje da lustre al pelo de los animales. Su raíz mezclada con sal produce un hermoso color amarillo. Por lo demás, es un excelente heno que se puede segar 2 veces. ¿Y qué necesita la ortiga? Un poco de tierra sin cuidado ni cultivo alguno. Únicamente la semilla se cae conforme va madurando y es difícil de recoger, pero no más. Con poco trabajo, la ortiga sería útil. Se la desprecia y es dañina. Entonces se la mata. ¿Cuántos hombres se asemejan a la ortiga? Después de una pausa, añadió: amigos míos, acordaos de esto. No hay ni malas hierbas ni malos hombres. No hay sino malos cultivadores. Los niños le amaban además porque sabía hacer lindos juguetes con paja y nueces de coco. Cuando veía la puerta de una iglesia vestida de negro, entraba buscando en ella un entierro como otros buscan un bautizo. Por su gran bondad le atraían la viudez y la desgracia de los demás. Poníase entre los amigos afligidos, entre las familias enlutadas, entre los sacerdotes que gemían en derredor de un féretro. Parecía que daba gustoso por texto a sus pensamientos aquellas salmodias fúnebres, llenas de la visión del otro mundo. Con los ojos elevados al cielo, escuchaba con una especie de aspiración hacia todos los misterios del infinito aquellas voces tristes que cantaban al borde del oscuro abismo de la muerte. Ejecutaba una multitud de acciones buenas, ocultándose como si fueran malas. Penetraba de oculto por las tardes en las casas y subía furtivamente las escaleras. Un pobre diablo, al volver á su chiribitil, veía que su puerta había sido abierta, algunas veces forzada en su ausencia. El pobre hombre se alarmaba y pensaba: algún malhechor habrá entrado aquí. Entraba, y lo primero que veía era alguna moneda de oro olvidada sobre un mueble. El malhechor que había entrado era el tío Magdalena. Era afable y triste. El pueblo decía: ese es un hombre rico que no tiene aire orgulloso, un hombre feliz que no tiene aire de contento. Pretendíase por algunos que era un personaje misterioso y afirmaban que jamás entraba nadie en su cuarto, el cual era una verdadera celda de anacoreta, amueblada con relojes de arena alados y adornada de huesos en cruz y de calaveras. Repetíase tanto esto que algunas jóvenes elegantes y maliciosas de M, a orillas del M, fueron un día á su casa y le dijeron: señor alcalde, enseñadnos vuestro cuarto. Se cuenta que es una gruta. Se sonrió y las introdujo inmediatamente en aquella gruta, con lo cual quedaron bien castigadas por su curiosidad, pues era una habitación adornada sencillamente, con muebles de anacardo bastante feos como todos los muebles de ese género, y tapizada de papel de 12 sueldos. Nada pudo chocarles allí como no fuesen 2 candelabros de forma antigua que estaban sobre la chimenea y que parecían ser de plata, porque estaban contrastados. Observación que demuestra bien el espíritu de los pueblos pequeños. No por esto se dejó de decir que nadie penetraba en su cuarto, el cual era una caverna de ermitaño, una cueva, un agujero, un sepulcro. Murmurábase que tenía sumas inmensas colocadas en casa de Laffitte, con la particularidad de que estaban siempre á su disposición inmediata, de tal suerte, añadían, que el señor Magdalena podría llegar una mañana á casa de Laffitte, firmar un recibo y llevarse sus 2 ó 3 millones de francos en 10 minutos. En realidad, según hemos dicho, estos 2 ó 3 millones se reducían á 630 ó 40.000 francos. Fin del capítulo 3 del libro 5. Capítulo 4 del libro 5 de Los Miserables de Víctor Hugo.
El señor Magdalena de luto. Al principiar el año de 1821, anunciaron los periódicos la muerte del señor Myriel, obispo de D, apellidado Monseñor Bienvenido, que había fallecido en olor de santidad a la edad de 82 años. El obispo de D, para añadir aquí un detalle que los periódicos omitieron, estaba, cuando murió, ciego desde hacía muchos años y contento de hallarse ciego porque su hermana estaba a su lado. Digámoslo de paso, ser ciego y ser amado es, en efecto, en este mundo en que nada hay completo, una de las formas más extrañamente perfectas de la felicidad. Tener continuamente a nuestro lado a una mujer, a una hija, a una hermana, un ser encantador que está allí precisamente porque necesitamos de él y porque no puede pasar sin nosotros, conocer que somos indispensables a aquel ser a quien necesitamos, poder medir incesantemente su afecto por la cantidad de presencia que nos da y decir: pues que me consagra todo su tiempo es que tengo todo su corazón. Ver el pensamiento a falta de la fisonomía, comprobar la fidelidad de un ser en el eclipse del mundo, percibir el crujido de un vestido como un ruido de alas, sentir ir y venir, salir, entrar, hablar, cantar, y pensar que uno es el centro de esos pasos, de esa palabra, de ese canto, manifestar a cada instante su propia atracción, conocerse uno tanto más poderoso cuanto es más impotente, y llegar a ser en la oscuridad y por la oscuridad el astro a cuyo alrededor gravita aquel ángel. Pocas felicidades igualan a esta. La dicha suprema de la vida es la convicción de que somos amados, amados por nosotros mismos, mejor dicho, amados a pesar de nosotros. Esta convicción la tiene el ciego. Ser en su desgracia servido es ser acariciado. ¿Le falta algo? No. Tener amor no es perder la luz. ¿Y qué amor? Un amor formado enteramente de virtud. No hay ceguera donde hay certidumbre. El alma a tientas busca el alma y la encuentra, y aquella alma encontrada y experimentada es una mujer. Os sostiene una mano, es la suya. Una boca roza vuestra frente, es su boca. Oís cerca de vosotros una respiración, es ella. Tenerlo todo de ella, desde su culto hasta su piedad, no ser nunca abandonado, tener esa dulce debilidad que os socorre, apoyarse en esa caña inquebrantable, tocar por sus manos la providencia y poder tomarla en los brazos como un Dios palpable. ¡Qué arrobamiento! El corazón, esa celeste flor oscura, cae en un desvanecimiento misterioso. No se cambiaría esta sombra por toda la claridad. El alma ángel está allí, sin cesar allí. Si se aparta es para volver. Se disipa como el sueño y reaparece como la realidad. Se siente el calor de su presencia que se aproxima. Vedla. Hay en ella una efusión de serenidad, de alegría, de éxtasis. Es un rayo de luz en la noche. 1000 cuidados pequeños, nadas que son enormes en aquel vacío. Los más inefables acentos de la voz femenil empleados en mimarnos y supliendo por nosotros en el universo desvanecido. Siéntese uno acariciado con el alma. Nada ve, pero se conoce adorado. Está en un paraíso de tinieblas. Desde aquel paraíso había pasado Monseñor Bienvenido al otro. El anuncio de su muerte fue reproducido por el periódico local de M a orillas del M, y el señor Magdalena se presentó a la mañana siguiente todo de negro con gasa en el sombrero. Echóse de ver en el pueblo su luto y se comentó. Pareció como un vislumbre del origen del señor Magdalena. Dedújose que tenía algún parentesco con el venerable obispo. Lleva luto por el obispo de D, se dijo en las reuniones, y esto realzó mucho al señor Magdalena, dándole súbita y repentinamente cierta consideración entre la gente noble de M a orillas del M. Y el microscópico arrabal de San Germán de la localidad
decidió hacer cesar la cuarentena impuesta al señor Magdalena, pariente probable de un obispo. El señor Magdalena conoció lo que había adelantado en las mayores reverencias que le hicieron las señoras viejas y en las sonrisas más frecuentes que le dirigieron las jóvenes. Una tarde cierta decana de aquel pequeño círculo aristocrático, curiosa por derecho de ancianidad, se atrevió a preguntarle: ¿era acaso el señor alcalde primo del difunto obispo de D? Respondió: no, señora. Pues, repuso la viuda, ¿no lleváis luto por él? Magdalena respondió: es que en mi juventud fui lacayo de su familia. Otra cosa se advirtió además, a saber, que cada vez que pasaba por el pueblo un joven saboyano recorriendo el país en busca de chimeneas para limpiar, el señor alcalde le hacía llamar, le preguntaba su nombre y le daba dinero. Los saboyanitos se lo contaban unos a otros y por allí pasaban muchos. Fin del capítulo 4 del libro quinto. Capítulo 5 del libro quinto de Los Miserables de Víctor Hugo. Vagos relámpagos en el horizonte. Poco a poco y con el tiempo fueron disipándose todas las oposiciones. Habíanse propalado en un principio contra el señor Magdalena, por esa ley que sufren siempre los que se elevan, injurias y calumnias que después no fueron sino murmuraciones, luego malicias, y que por último se desvanecieron del todo. El respeto llegó a ser cumplido, unánime, cordial, y hubo un momento en 1821 en que estas palabras, el señor alcalde, se pronunciaban en M a orillas del M, casi con el mismo acento que estas otras, el señor obispo, eran pronunciadas en D en 1815. Íbase de 10 leguas a la redonda a consultar al señor Magdalena. Terminaba las diferencias, suspendía los pleitos y reconciliaba a los enemigos. Todos le tomaban por juez de sus derechos. Parecía como que tenía por alma el cetro de la ley natural. Aquello fue como un contagio de veneración que en 6 o 7 años se extendió por todo el país. Un hombre solo en la población y en el distrito se libró absolutamente de aquel contagio, e hiciera lo que hiciese el tío Magdalena, permanecía rebelde, como si una especie de instinto incorruptible e imperturbable le despertase e inquietase. Diríase que existe, en efecto, en ciertos hombres un verdadero instinto bestial, puro e íntegro como todo instinto, que crea la antipatía y la simpatía, que separa fatalmente unas naturalezas de otras, que no vacila, que no se turba ni se calla, ni se desmiente jamás. Claro en su oscuridad, infalible, imperioso, refractario a todos los consejos de la inteligencia y a todos los disolventes de la razón, y que de cualquiera manera que vengan los destinos, advierte secretamente al hombre perro que le posee la presencia del hombre gato, y al hombre zorro la presencia del hombre león. Muchas veces, cuando el señor Magdalena pasaba por una calle tranquilo, afectuoso, rodeado de las bendiciones de todos, acontecía que un hombre de alta estatura, vestido con una levita gris oscura, armado de un grueso bastón y cubierto con un sombrero de copa achatada, se volvía bruscamente a mirarle y le seguía con la vista hasta que desaparecía, cruzando los brazos, sacudiendo lentamente la cabeza y levantando los labios hasta la nariz, especie de gesto significativo que podía traducirse por: pero ¿quién es este hombre? Estoy seguro de haberlo visto en alguna parte. De todos modos, a mí no me engaña. Este personaje, grave, con gravedad casi amenazadora, era de esos que por rápidamente que se los vea, llaman la atención del observador. Llamábase Javert y era de la policía. Desempeñaba en M, a orillas del M, las funciones penosas pero útiles de inspector. No sabía los antecedentes de Magdalena. Debía el puesto que ocupaba a la protección del señor Chabouillet, secretario del ministro de Estado, conde Anglés, entonces prefecto de policía en París. Y cuando llegó a M, a orillas del M, estaba ya hecha la fortuna del gran manufacturero,
y el tío Magdalena se había convertido en el señor Magdalena. Ciertos polizontes tienen una fisonomía particular que se complica con un aspecto de bajeza mezclado con cierto aire de autoridad. Javert tenía esta fisonomía menos la bajeza. Tenemos la convicción de que si fueran las almas visibles a los ojos, se vería distintamente una cosa extraña, y es que cada uno de los individuos de la especie humana corresponde a alguna de las especies de la creación animal. Entonces se podría conocer fácilmente la verdad, apenas entrevista por el pensador, de que desde la ostra hasta el águila, desde el puerco hasta el tigre, todos los animales están en el hombre, y cada uno de ellos está en un hombre, y aun en ocasiones muchos de ellos a la vez. Los animales no son sino las figuras de nuestras virtudes y de nuestros vicios, errantes delante de nuestros ojos, los fantasmas visibles de nuestras almas. Dios nos los pone de manifiesto para hacernos reflexionar, solo que como los animales no son más que sombras, Dios, ¿y para qué?, no les ha hecho educables en el sentido completo de la palabra. Por el contrario, a nuestras almas, siendo realidades y teniendo un fin que les es propio, les ha dado Dios inteligencia, es decir, les ha hecho susceptibles de educación. La educación social bien entendida puede sacar siempre de una alma, cualquiera que sea, toda la utilidad que contenga. Entiéndase cuanto decimos bajo el punto de vista concreto de la vida terrestre aparente, y sin prejuzgar la cuestión profunda de la personalidad anterior o ulterior de los seres que no son el hombre. El yo visible no autoriza en manera alguna al pensador para negar el yo latente. Hecha esta salvedad, continuemos. Pues bien, si por un momento se admite con nosotros que en todo hombre hay una de las especies de animales de la creación, nos será fácil decir quién era el inspector de policía Javert. Los aldeanos de Asturias creen que en cada camada de loba nace un perro, el cual es muerto por su madre, porque si no, tan pronto como llegara a hacerse grande, devoraría a sus demás hermanos. Dótese de un rostro humano a este perro hijo de loba y tendremos a Javert. Javert había nacido en una prisión de una echadora de cartas cuyo marido estaba en presidio. Cuando hubo crecido, pensó que se hallaba fuera de la sociedad y se desesperó por no poder entrar en ella nunca. Advirtió que la sociedad mantiene irremisiblemente fuera de sí dos clases de hombres, los que la atacan y los que la guardan. No tenía elección sino entre una de estas dos clases. Al mismo tiempo sentía dentro de sí un cierto fondo de rigidez, de regularidad y de probidad, complicado con un inexplicable odio hacia esa raza de gitanos de que descendía. Entró pues en la policía y prosperó. A los 40 años era inspector. En su juventud había estado empleado en los presidios del mediodía. Antes de pasar adelante, expliquemos las palabras rostro humano que no ha mucho aplicamos a Javert. El rostro humano de Javert consistía en una nariz chata, con dos profundas ventanas hacia las cuales se extendían, campeando en sus dos carrillos, enormes patillas. Impresionaban desagradablemente la primera vez que se veían aquellas dos selvas y aquellas dos cavernas. Cuando Javert se reía, lo cual era raro y terrible, sus labios delgados se apartaban y dejaban ver no tan solo los dientes, sino también las encías, y alrededor de su nariz se formaba un pliegue abultado y feroz como sobre el hocico de una fiera carnívora. Javert, serio, era un perro de presa, cuando se reía era un tigre. Por lo demás, tenía poco cráneo, mucha mandíbula. Los cabellos le ocultaban la frente y le caían sobre las cejas. Tenía entre los ojos un ceño central, permanente como una estrella de cólera, la mirada oscura, la boca recogida y temible, el aire de mando feroz. Estaba compuesto este hombre de dos sentimientos muy sencillos y relativamente muy buenos, pero que él convertía casi en malos a fuerza de exagerarlos: el respeto a la autoridad y el odio a la rebelión. Javert envolvía en una especie de fe ciega y profunda
a todo el que en el Estado desempeñaba una función cualquiera, desde el primer ministro hasta el guarda rural. Cubría de desprecio, de aversión y de disgusto a todo el que una vez había pasado el límite legal del mal. Era absoluto y no admitía excepciones. Por una parte decía: el funcionario no puede engañarse, el magistrado nunca se equivoca. Por la otra decía: estos están irremediablemente perdidos, nada bueno puede esperarse de ellos. Era en un todo de la opinión de esos hombres extremados, que atribuyen a la ley humana el poder de hacer, o si se quiere, de descubrir demonios, y que ponen una estigia en lo más bajo de la sociedad. Era estoico, serio, austero, pensador, lúgubre, humilde y altanero como los fanáticos. Toda su vida se compendiaba en estas dos palabras: velar y vigilar. Había introducido la línea recta en lo que hay más torcido en el mundo. Tenía la conciencia de su utilidad, la religión de sus funciones, y era espía como se puede ser sacerdote. Desgraciado del que caía en sus manos. Hubiese sido capaz de prender a su padre al escaparse del presidio y denunciar a su madre al huir de la prisión, y lo hubiera hecho con esa especie de satisfacción interior que da la virtud. Añádase que llevaba una vida de privaciones, de aislamiento, de abnegación, de castidad, sin una distracción nunca. Era el deber implacable, la policía comprendida como los espartanos comprendían a Esparta, una vigilancia inexorable, una honradez feroz, un espía marmóreo, bruto injerto en Vidocq. Toda la persona de Javert expresaba al hombre que espía y que se oculta. La escuela mística de José de Maistre, que en aquella época sazonaba con una alta cosmogonía los periódicos llamados ultras, hubiera dicho indudablemente que Javert era un símbolo. No se le veía la frente que desaparecía bajo el sombrero, no se le veían los ojos que se perdían bajo las cejas, no se le veía la barba que se introducía en la corbata, no se le veían las manos que quedaban entre las mangas, no se le veía el bastón porque le llevaba debajo de la levita. Pero llegada la ocasión, veíanse de pronto salir de aquella sombra, como de una emboscada, una frente angulosa y estrecha, una mirada funesta, una barba amenazadora, unas manos enormes y un garrote monstruoso. En sus momentos de ocio, que eran poco frecuentes, aunque odiaba los libros, leía. De aquí que no fuese completamente iliterato, lo cual se conocía en cierto énfasis que había en sus palabras. No tenía vicio alguno, ya lo hemos dicho. Cuando estaba contento de sí, se concedía un polvo de tabaco. Tal era el lazo que le unía a la humanidad. Sin trabajo se comprenderá que Javert era el espanto de toda esa clase que la estadística anual del Ministerio de Justicia designa bajo la casilla de personas sin oficio conocido. El nombre de Javert les ponía en huida con solo pronunciarlo. El rostro de Javert apareciendo les petrificaba. Tal era este hombre formidable. Javert era como un ojo siempre fijo sobre el señor Magdalena, ojo lleno de sospechas y conjeturas. El señor Magdalena llegó al fin a advertirlo, pero a lo que parece, semejante cosa significó muy poco para él. Ni una pregunta hizo a Javert, ni le buscaba ni le huía, y sufría sin aparentar conocerlo aquella mirada incómoda y casi pesada. Por algunas palabras sueltas escapadas a Javert, se adivinaba que había buscado secretamente, con esa curiosidad propia de la raza, en que entra tanto del instinto como de la voluntad, todas las huellas y antecedentes que el tío Magdalena había podido dejar en otras partes. Parecía saber, y a veces decía con palabras embozadas, que alguno había tomado determinados informes en cierto país sobre cierta familia que había desaparecido. Una vez le aconteció decir, hablando consigo mismo: creo que le he cogido. Luego se quedó 3 días pensativo sin pronunciar palabra. Parecía que se había roto el hilo que había creído coger. Por lo demás, y este es un correctivo necesario al sentido demasiado absoluto que pudieran presentar ciertas palabras, nada puede haber verdaderamente infalible en una criatura humana,
y es propio del instinto precisamente el poder ser confundido, descaminado y desorientado. Sin esto sería superior a la inteligencia, y entonces resultaría que las bestias poseerían mejor luz que el hombre. Javert estaba evidentemente desconcertado en algún modo por el aspecto natural y la tranquilidad de Magdalena. Esto, no obstante, un día su extraño comportamiento pareció hacer impresión en Magdalena, con el motivo que vamos a decir. Fin del capítulo quinto del libro quinto. Capítulo sexto del libro quinto de Los Miserables de Víctor Hugo. El tío Fauchelevent. El señor Magdalena, pasando una mañana por una callejuela no empedrada de M a orillas del M, oyó ruido y viendo un grupo a alguna distancia, acercóse a él. Un viejo llamado el tío Fauchelevent acababa de caer debajo de su carro, cuyo caballo se había rendido. El tal Fauchelevent era uno de los raros enemigos que tenía el señor Magdalena en aquella época. Cuando Magdalena llegó al país, Fauchelevent, antiguo tabelión y campesino casi letrado, tenía un comercio que empezaba a decaer. Fauchelevent vio a aquel simple obrero que se enriquecía, mientras que él, amo, se arruinaba. Y de aquí que se llenase de envidia y que hiciese siempre cuanto estuvo en su mano para perjudicar a Magdalena. Habiendo llegado su ruina y no quedándole más que un carro y un caballo, y estando por otra parte sin familia y sin hijos, habíase hecho carretero para vivir. El caballo tenía rotas las dos piernas y no se podía levantar. El anciano había caído entre las ruedas, y tan desgraciada había sido la caída, que todo el peso del carruaje, que iba muy cargado, gravitaba sobre su pecho. El tío Fauchelevent arrojaba lastimeros ayes. Habíase tratado de sacarle, pero en vano. Un esfuerzo desordenado, un socorro mal entendido, una sacudida en falso podía acabar con él. No había más medio de libertarle que levantando el carruaje por debajo. Javert, que había llegado en el momento del accidente, había mandado a buscar un cabrestante. El señor Magdalena llegó y todos se apartaron con respeto. ¡Socorro!, gritó el viejo Fauchelevent. ¿No habrá alguno tan bueno que quiera salvar a este viejo? El señor Magdalena se volvió hacia los concurrentes. ¿No hay un cabrestante?, dijo. A buscarle han ido, respondió un aldeano. ¿Cuánto tiempo tardarán en traerlo? Han ido a lo más cerca, a Flachot, donde hay un herrador, pero con todo aún tardarán un buen cuarto de hora. ¿Un cuarto de hora?, exclamó Magdalena. Había llovido la víspera, el suelo estaba húmedo y el carro se hundía en tierra a cada instante y comprimía más y más el pecho del viejo carretero. Era evidente que antes de 5 minutos tendría las costillas rotas. Es imposible aguardar un cuarto de hora, dijo Magdalena a los aldeanos que miraban. No hay más remedio. Pero entonces no será ya tiempo. ¿No estáis viendo que el carro se hunde? ¡Gran Dios! Oíd, repuso Magdalena. Todavía queda debajo del carro bastante espacio para que un hombre pase y le levante con la espalda. Medio minuto no más y se sacará a ese pobre hombre. ¿Hay alguno que tenga puños y corazón? Hay 5 luises de oro que ganar. Nadie chistó en el grupo. 10 luises, dijo Magdalena. Los asistentes bajaron los ojos. Uno de ellos murmuró: muy fuerte habría que ser. Se corre el peligro de quedar aplastado. Vamos, añadió Magdalena, 20 luises. El mismo silencio. No es buena voluntad lo que les falta, dijo una voz. El señor Magdalena se volvió y conoció a Javert. No le había visto al llegar. Javert continuó: es la fuerza. Sería preciso ser un hombre terrible para hacer la proeza de levantar un carro como ese con la espalda. Y mirando fijamente al señor Magdalena, continuó recalcando cada una de las palabras que pronunciaba. Señor Magdalena, no he conocido más que un hombre capaz de hacer lo que pedís. Magdalena se sobresaltó. Javert añadió con tono de indiferencia, pero sin apartar los ojos de los de Magdalena: era un forzado. Ah, dijo Magdalena,
del presidio de Tolón. Magdalena se puso pálido. Mientras tanto el carro se iba hundiendo lentamente. El tío Fauchelevent gritaba y aullaba. ¡Que me ahogo! ¡Se me rompen las costillas! ¡Una cabrilla! ¡Cualquier cosa! ¡Ah! Magdalena miró a su alrededor. ¿No hay nadie, pues, que quiera ganarse 20 luises y salvar la vida a ese pobre anciano? Ninguno de los asistentes se movió. Javert repuso. No he conocido más que un hombre que pudiera reemplazar a una cabría. Era un forzado. ¡Ah, que me aplasta! Gritó el viejo. Magdalena levantó la cabeza. Encontró los ojos de halcón de Javert siempre fijos sobre él. Vio a los aldeanos y se sonrió tristemente. Enseguida, sin decir una palabra, se puso de rodillas, y antes que la multitud hubiese podido arrojar un grito, estaba debajo del carro. Hubo un momento espantoso de expectación y de silencio. Vióse a Magdalena pegado a tierra bajo aquel peso espantoso probar 2 veces en vano a juntar los codos con las rodillas. Gritábanle: «Tío Magdalena, salid de ahí». El mismo viejo Fauchelevent le dijo: «Señor Magdalena, marchaos, no hay más remedio que morir. Ya lo veis, dejadme. Vais a ser aplastado también». Magdalena no respondió. Los concurrentes vacilaban. Las ruedas habían seguido hundiéndose, y era ya casi imposible que Magdalena saliese de debajo del carro. De pronto se vio conmoverse la enorme masa. El carro se levantaba lentamente, las ruedas salían casi del carril. Oyóse una voz ahogada que exclamaba: «¡Pronto, ayudad!». Era Magdalena, que acababa de hacer el último esfuerzo. Todos se precipitaron. La abnegación de uno solo dio fuerza y valor a todos. El carro fue levantado por 20 brazos. El viejo Fauchelevent se había salvado. Magdalena se levantó. Estaba lívido, aunque el sudor le caía a chorros. Su vestido estaba desgarrado y cubierto de lodo. Todos lloraban. El viejo le besaba las rodillas y le llamaba el buen Dios. Magdalena tenía en su rostro no sé qué expresión de padecimiento feliz y celestial, y fijaba su vista tranquila sobre Javert, que le seguía mirando. Fin del capítulo 6 del libro quinto. Capítulo 7 del libro quinto de Los Miserables de Víctor Hugo. Fauchelevent se hace jardinero en París. Fauchelevent se había dislocado la rótula en la caída. El tío Magdalena le hizo llevar a una enfermería que había establecido para sus trabajadores en el edificio mismo de su fábrica, y que estaba asistida por 2 hermanas de la caridad. A la mañana siguiente temprano, el anciano se halló un billete de 1000 francos sobre la mesa de noche, con esta línea escrita por mano del tío Magdalena: «Os compro vuestro carro y vuestro caballo». El carro se había roto y el caballo muerto. Fauchelevent curó, pero la pierna le quedó enquilosada. El señor Magdalena, por recomendación de las hermanas y de su cura, hizo colocar al pobre hombre de jardinero en un convento de monjas del barrio de San Antonio de París. Algún tiempo después el señor Magdalena fue nombrado alcalde. La primera vez que Javert vio al señor Magdalena revestido de la banda que le daba toda autoridad sobre la población, experimentó la especie de estremecimiento que sentiría un mastín que olfatease un lobo bajo los vestidos de su amo. Desde aquel momento huyó de él todo cuanto pudo, y cuando las necesidades del servicio lo exigían imperiosamente, y no podía menos de encontrarse con el señor alcalde, le hablaba con un respeto profundo. La prosperidad creada por el tío Magdalena en M, a orillas del M, tenía, además de los signos visibles que hemos indicado, otro síntoma, que por no ser visible no era menos significativo, síntoma que no engaña nunca. Cuando la población padece, cuando falta el trabajo, cuando el comercio es nulo, el contribuyente resiste el impuesto por penuria, deja pasar los plazos, y el Estado gasta mucho dinero en apremios y reintegros. Cuando el trabajo abunda, cuando el país es feliz y rico, el impuesto se paga cómodamente y cuesta poco al Estado. Puede decirse que la miseria y la riqueza públicas tienen un termómetro infalible en los gastos de percepción del impuesto.
En 7 años los gastos de percepción del impuesto habían bajado las 3/4 partes en el distrito de M a orillas del M, lo cual era causa de que se citase frecuentemente este distrito entre todos por M. de Villèle, entonces ministro de Hacienda. Tal era la situación del país cuando volvió a él Fantina. Nadie se acordaba de ella, pero afortunadamente la puerta de la fábrica del señor Magdalena era como un rostro amigo. Se presentó y fue admitida en el obrador de las mujeres. Era el oficio enteramente nuevo para Fantina, y no podía estar muy experta en él, por lo tanto sacaba poca cosa como producto de su jornal, pero al fin aquello le bastaba, el problema estaba resuelto, ganaba su vida. Fin del capítulo 7 del libro 5. Capítulo 8 del libro 5 de Los Miserables de Víctor Hugo. La señora Victurnien gasta 30 francos en favor de la moralidad. Cuando Fantina vio que vivía con su trabajo, tuvo un momento de alegría. Ganarse la vida honradamente, qué favor del cielo. Recobró verdaderamente el gusto del trabajo. Se compró un espejo, se regocijó de ver en él su juventud, sus hermosos cabellos, sus hermosos dientes. Olvidó muchas cosas, no pensó sino en Cosette y en el porvenir posible, y fue casi feliz. Alquiló un cuartito y le amuebló de fiado sobre su trabajo futuro, resto de sus hábitos de desorden. No pudiendo decir que estaba casada, se guardó mucho, como lo hemos dejado entrever, de hablar de su pequeña hija. En un principio, como hemos visto, pagaba exactamente a los Thénardier, y como no sabía más que firmar, para escribirles se veía obligada a valerse de un memorialista. Escribía con frecuencia, y esto se echó de ver. Empezóse a decir en voz baja en el taller de mujeres que Fantina escribía cartas y que tenía ciertas maneras. Nadie mejor para espiar las acciones de los demás que aquellos que nada tienen que ver con ellas. ¿Por qué ese caballero no viene sino al oscurecer? ¿Por qué el señor N no cuelga la llave en su respectivo clavo de la portería el jueves? ¿Por qué va siempre por calles extraviadas? ¿Por qué la señora se baja del coche de alquiler antes de llegar a la casa? ¿Por qué envía a buscar un cuadernillo de papel de cartas cuando tiene llena la papelera? Etcétera, etcétera. Existen seres que por saber el secreto de tales enigmas, que les son por lo demás perfectamente indiferentes, gastan más dinero, desperdician más tiempo y se toman más trabajo que costaría ejecutar 10 buenas acciones. Y todo ello lo hacen gratuitamente, por placer, sin que su curiosidad reciba más paga que la curiosidad. Seguirán a este o aquel días enteros, harán largas horas centinela en las esquinas, entre los árboles, de noche, con frío y con lluvia, corromperán criados, emborracharán cocheros y lacayos, comprarán a la doncella, harán la adquisición de un portero. ¿Para qué? Para nada. Por encarnizamiento de ver, de saber vidas ajenas, por pura comezón de murmurar. Y frecuentemente, conocidos estos secretos, publicados estos misterios, descubiertos estos enigmas a la luz del día, producen catástrofes, duelos, quiebras, ruinas de familias, existencias amargadas con gran gozo de aquellos que lo han descubierto todo, sin interés y por puro instinto, cosa triste en verdad. Ciertas personas son malas únicamente por necesidad de hablar. Su palabra, conversación en la sala, habladuría en la antecámara es como esas chimeneas que consumen pronto la leña. Necesitan mucho combustible, y el combustible es el prójimo. Observóse pues a Fantina. Añádase que más de una tenía envidia de sus cabellos rubios y de sus blancos dientes. Averiguóse que en el obrador, entre las demás, se volvía frecuentemente para enjugar una lágrima. Eran los momentos en que pensaba en su hija, y quizá también en el hombre a quien había amado. Es una obra dolorosa la de romper los sombríos lazos de lo pasado. Se descubrió también que escribía por lo menos 2 veces al mes, siempre con el mismo sobre, y que franqueaba las cartas. Consiguióse adquirir un sobre que decía: al señor Thénardier, mesonero en Montfermeil.
hízose hablar en la taberna al memorialista, viejo que no podía llenar su estómago de vino tinto sin desocupar su pecho de secretos. En una palabra, se supo que Fantina tenía un hijo, que debía ser una especie de hija. Hubo comadre que hizo el viaje a Montfermeil, habló a los Thénardier y dijo a su vuelta: mis 35 francos me ha costado, pero lo sé todo. He visto a la criatura. La comadre que hizo esto era una gorgona llamada señora Victurnien, guardiana y portera de la virtud de todo el mundo. La señora Victurnien, mujer de 56 años, tenía forrada la máscara de su fealdad con la máscara de la vejez, voz encabritada y espíritu capricante. Semejante vieja había sido joven, cosa admirable. En su juventud, en pleno 93, casó con un fraile escapado del claustro, con gorro colorado y que pasó de los bernardinos a los jacobinos. Era flaca, seca, áspera, puntiaguda, espinosa, casi ponzoñosa, siempre acordándose de su fraile, de quien estaba viuda y que la había domado y plegado mucho. Era una ortiga en que se advertía el rozamiento del hábito frailesco, cuando la Restauración se hizo devota, pero tan enérgicamente que los clerizontes le perdonaron su boda con el fraile. Poseía un pequeño patrimonio que había legado a campana herida a una comunidad religiosa y estaba muy bien vista en el obispado de Arras. Esta tal señora Victurnien fue, pues, la que pasó a Montfermeil y volvió diciendo: he visto a la niña. Tantos pasos pidieron tiempo. Fantina llevaba ya un año en la fábrica cuando una mañana la sobrestante del obrador le entregó de parte del señor alcalde 50 francos, diciéndole que ya no formaba parte del taller y que el señor alcalde la invitaba a salir fuera del país. Esto ocurrió precisamente en el mismo mes en que los Thénardier, después de haber pedido 12 francos en lugar de 6, acababan de exigir 15 francos en vez de los 12. Fantina quedó aterrada. No podía salir del pueblo. Debía el alquiler de la casa y de los muebles. 50 francos no eran bastante para solventar estas deudas. Balbuceó algunas palabras de súplica, pero la sobrestante la dio a entender que tenía que salir inmediatamente del obrador. Por otra parte, Fantina no era más que una trabajadora mediana. Oprimida por la vergüenza más que por la desesperación, dejó el obrador y entró en su casa. Su falta era, pues, conocida de todos. No se sentía con fuerzas para decir una palabra. Aconsejáronla que viese al alcalde, pero no se atrevió. El alcalde le daba 50 francos porque era bueno y la despedía porque era justo. Se sometió, pues, a su decreto. Fin del capítulo 8 del libro quinto. Capítulo 9 del libro quinto de Los Miserables de Víctor Hugo. Triunfo de la señora Victurnien. La viuda del fraile sirvió, pues, para algo. En cuanto al señor Magdalena, no supo nada de aquello. Tales son las combinaciones de que está llena la vida. El señor Magdalena no acostumbraba a entrar casi nunca en el taller de mujeres. Había puesto al frente de este obrador a una soltera vieja que le había proporcionado el cura, y tenía toda su confianza en aquella capataza, persona respetable verdaderamente, firme, equitativa, íntegra, llena de la caridad que consiste en dar, pero que no poseía en el mismo grado la caridad que consiste en comprender y en perdonar. El señor Magdalena descuidaba en ella. Los mejores hombres se ven obligados ordinariamente a delegar su autoridad, en uso de la cual, y con la convicción de que obraba bien, la capataza instruyó el proceso, juzgó, condenó y ejecutó a Fantina. Respecto de los 50 francos, los dio de una cantidad que el señor Magdalena le confiaba para limosnas y socorros a las trabajadoras, y de que no daba cuenta. Fantina se ofreció como criada en la localidad, y fue de casa en casa. Nadie la admitió. No había podido dejar el pueblo. El prendero, a quien debía los muebles, ¿qué muebles?, le dijo: si os marcháis os haré prender por ladrona. El propietario, a quien debía el alquiler, le dijo: sois joven y bonita, podéis pagar. Dividió los 50 francos entre el prendero y el propietario. Devolvió a aquél las 3/4 partes de los muebles,
no quedándose más que con lo necesario, y se encontró sin trabajo, sin profesión, sin tener más que su cama y debiendo todavía sobre 100 francos. Púsose a coser camisas para los soldados de la guarnición, con lo que ganaba 12 sueldos al día. Su hija le costaba 10. Entonces fue cuando comenzó a pagar mal a los Thénardier. No obstante, una anciana que le encendía la luz cuando volvía de noche le enseñó el arte de vivir en la miseria. Detrás del vivir con poco hay el vivir con nada. Son 2 habitaciones, la primera oscura, la segunda tenebrosa. Fantina aprendió cómo se vive completamente sin fuego en el invierno, cómo se renuncia al pájaro que comía un maravedí de alpiste todos los días, cómo se hace de la saya una manta y de la manta saya, cómo se ahorra la vela tomando la comida a la luz de la ventana de enfrente. Nadie conoce el partido que ciertos seres débiles que han envejecido en la miseria y en la honradez saben sacar de un cuarto. Llega esto hasta ser un talento. Fantina adquirió este sublime talento y recobró un poco de valor. En aquella época decía a una vecina: «Bah, me digo yo, no durmiendo más que 5 horas y trabajando todo lo demás en la costura, siempre llegaré a ganar casi para pan. Además, cuando se está triste se come menos. De modo que, con los padecimientos, las inquietudes, un poco de pan por una parte y los pesares por otra, entre todo me alimentaré». En su miseria, haber tenido a su hija hubiese sido una extraña felicidad. Pensó en llevarla consigo, pero ¿a qué? ¿Para hacerla participar de su desnudez? Además, debía a los Thénardier. ¿Cómo pagar? Y el viaje, ¿cómo costearle? La vieja que le había dado lo que pudiera llamarse lecciones de vida indigente era una buena mujer llamada Margarita, devota con buena devoción, pobre y caritativa para los pobres y aun para los ricos. Sabía escribir lo suficiente para firmar Margarita y creía en Dios, lo que constituye la ciencia. Hay muchas de estas virtudes, hoy humilladas, que un día estarán en lo alto. Esta vida tiene un día siguiente. En los primeros tiempos se encontró Fantina tan avergonzada que no se había atrevido a salir. Cuando iba por la calle, comprendía que la gente volvía la cabeza a su paso y la señalaba con el dedo. Todos la miraban y nadie la saludaba. El desprecio acre y frío de los transeúntes le penetraba en las carnes y en el alma como un viento helado. En las pequeñas poblaciones, una desgracia se encuentra expuesta al sarcasmo y a la curiosidad de todos. En París siquiera nadie os conoce, y esta oscuridad es como un vestido. Oh, cuánto deseaba volver a París, pero era imposible. Era preciso acostumbrarse al menosprecio, como se había acostumbrado a la indigencia. Poco a poco fue tomando resolución. Después de 2 o 3 meses, sacudió la vergüenza y empezó a salir como si nada hubiera sucedido. «Tanto me da», dijo. Fue y vino con la cabeza levantada, con amarga sonrisa, y comprendió que se iba haciendo descarada. La señora Victurnien, cuando la veía pasar por debajo de su ventana, notaba la miseria de aquella criatura, puesta gracias a ella en su lugar, y se felicitaba. Los malos tienen una felicidad negra. El exceso de trabajo fatigaba a Fantina, y se le aumentó la pequeña tos seca que la aquejaba. Un día decía a su vecina Margarita: «Tocad, veréis qué calientes tengo las manos». No obstante, cuando, por las mañanas, se peinaba con un viejo peine roto sus hermosos cabellos, que relumbraban como la seda floja, tenía sus minutos de feliz coquetería. Fin del capítulo 9 del libro 5. Capítulo 10 del libro 5 de Los Miserables de Víctor Hugo. Continuación del triunfo. Fantina fue despedida a fines de invierno. Pasó el verano y el invierno volvió. Días cortos, menos trabajo. En el invierno no hay calor, no hay luz, no hay mediodía. La tarde se junta con la mañana. Todo es niebla, crepúsculo. La ventana está empañada, no se ve claro. El cielo es un tragaluz. Todo el día es cueva. El sol
tiene el aspecto de un pobre. El invierno convierte en piedra el agua del cielo y el corazón del hombre. Sus acreedores la acosaban. Fantina ganaba poquísimo. Sus deudas se habían aumentado. Los Thénardier mal pagados la escribían a cada instante cartas cuyo contenido la afligía y cuyo porte la arruinaba. Un día la escribieron que su pequeña Cosette estaba enteramente desnuda con el frío que hacía, que tenía necesidad de una saya de lana y que era preciso que su madre enviase 10 francos para ella. Recibió la carta y la estrujó entre sus manos todo el día. Por la noche entró en casa de un peluquero que habitaba en un rincón de la calle y se quitó el peine. Sus admirables cabellos rubios le cayeron hasta las caderas. ¡Hermoso pelo!, exclamó el peluquero. ¿Cuánto me daréis por él?, dijo ella. 10 francos. Cortadlo. Compró un vestido de punto y le envió a los Thénardier, los cuales se pusieron furiosos. Dinero era lo que ellos querían. Dieron el vestido a Eponina y la pobre Alondra continuó tiritando. Fantina pensó: mi niña no tiene frío, la he vestido con mis cabellos. Gastaba pequeños gorros redondos que ocultaban su cabeza trasquilada y con los cuales aún estaba bonita. Verificábase a la sazón un trabajo tenebroso en el corazón de Fantina. Cuando vio que ya no podía peinarse, comenzó a tomar odio a cuanto la rodeaba. Había participado por mucho tiempo de la veneración de todos hacia el tío Magdalena, y esto, no obstante, a fuerza de repetirse que él había sido el que la había despedido y la causa de su desgracia, llegó hasta odiarle más que a nadie. Cuando pasaba por delante de la fábrica, a las horas en que las trabajadoras estaban a la puerta, afectaba reír y cantar. Una anciana trabajadora que una vez la vio reír y cantar de aquella manera, dijo: «He ahí una joven que acabará mal». Fantina tomó un amante, el primero que se presentó, un hombre a quien no amaba, por despique, con la rabia en el corazón. Era un miserable, un ocioso indigente, que la maltrataba y que la dejó como ella le había tomado, con disgusto. Fantina adoraba a su hija. A medida que iba descendiendo, cuanto más sombrío se hacía todo a su alrededor, más irradiaba en el fondo de su alma aquel dulce angelito. Fantina decía: «Cuando yo sea rica, tendré a mi Cosette conmigo», y se sonreía. La tos no la abandonaba y sentía sudores en la espalda. Cierto día recibí una carta de los Thénardier concebida en estos términos: «Cosette está mala de una enfermedad que hay en el pueblo. Tienen lo que llaman una fiebre miliar. Necesita medicamentos caros, lo cual nos arruina y ya no podemos pagar más. Si no nos enviáis 40 francos antes de 8 días, la niña habrá muerto». Echóse a reír a carcajadas y dijo a su anciana vecina: «Vaya que está bueno, 40 francos. Es decir, 2 napoleones de oro. ¿De dónde quieren que yo los saque? Qué tontos son estos aldeanos». No obstante, se dirigió a la escalera, cerca de una ventanita, y leyó de nuevo la carta. Enseguida bajó la escalera y salió corriendo y saltando, siempre riendo. Uno que la encontró le dijo: «¿Qué tenéis para estar tan alegre?». Fantina respondió: «Una gran tontería que acaban de escribirme unos aldeanos. Me piden 40 francos, lugareños al fin». Al pasar por la plaza, vio mucha gente que rodeaba un coche de forma caprichosa, sobre el cual peroraba un hombre vestido de rojo. Era un titiritero, dentista en ejercicio, que ofrecía al público dentaduras completas, opiatas, polvos y elixires. Fantina se unió al grupo y se echó a reír como los demás, con aquella arenga en que había germanía para la canalla y jerga para la gente fina. El sacamuelas vio a aquella hermosa joven que reía y exclamó de pronto: «Hermosos dientes tenéis, joven risueña.
Si queréis venderme los paletos, os daré por cada uno un Napoleón de oro. ¿Y cuáles son los paletos? Preguntó Fantina. Paletos, repuso el profesor dentista, son los dientes de delante, los de arriba. ¡Qué horror! Exclamó Fantina. 2 Napoleones de oro, masculló una vieja desdentada que allí estaba. Vaya una mujer feliz. Fantina echó a correr y se tapó las orejas para no oír la voz endiablada de aquel hombre que le gritaba. Reflexionad, hermosa. 2 Napoleones son algo. Si el corazón os aconseja, id a verme esta tarde a la posada de la Cubierta de Plata, donde me encontraréis. Fantina volvió a su casa. Iba indignada y contó el caso a su buena vecina Margarita. ¿Comprendéis eso? ¿No es verdad que es un hombre abominable? ¿Cómo se deja que esa gente ande por el pueblo? Arrancarme los dientes de delante, eso sería horrible. Los cabellos vuelven a crecer, pero los dientes... ¡Ah, monstruo! Antes querría arrojarme desde un piso quinto de cabeza a la calle. Me ha dicho que estaría esta tarde en la Cubierta de Plata. ¿Y cuánto daba? Preguntó Margarita. 2 Napoleones de oro. Que son 40 francos. Sí, dijo Fantina, 40 francos. Se quedó pensativa y se puso a la labor. Al cabo de un cuarto de hora dejó la costura y volvió a leer la carta de los Thénardier en la escalera. Al volver a entrar, dijo a Margarita, que trabajaba a su lado. ¿Qué es una fiebre miliar? ¿Lo sabéis? Sí, respondió la vieja, es una enfermedad. ¿Y se necesitan muchas medicinas? Oh, medicinas terribles. ¿Y en qué consiste? Es una erupción como otras. ¿Y ataca solo a los niños? Principalmente a los niños. ¿Y mueren muchos? Muchos, dijo Margarita. Fantina salió y fue una vez más a leer la carta en la escalera. Por la tarde bajó y se la vio dirigirse hacia la calle de París en que están las posadas. A la mañana siguiente, como Margarita entrase en el cuarto de Fantina antes de amanecer, porque trabajaban siempre juntas y de este modo no encendían más que una luz para las dos, encontró a Fantina pálida, helada. No se había acostado. La gorra se le había caído sobre las rodillas. La luz había ardido toda la noche y estaba casi consumida. Margarita se detuvo en el umbral de la puerta, petrificada por tan enorme desorden, y exclamó: Señor, la vela se ha consumido toda. ¿Qué ocurre? Después miró a Fantina, que volvía hacia ella su cabeza sin cabellos. Desde la víspera había Fantina envejecido 10 años. Jesús, dijo Margarita. ¿Qué tenéis, Fantina? Nada, respondió Fantina. Al contrario, mi niña no morirá de esa espantosa enfermedad por falta de socorros. Estoy contenta. Al hablar así, señalaba a la vieja 2 Napoleones de oro que relucían sobre la mesa. Jesús, Dios mío, dijo Margarita, eso es una riqueza. ¿De dónde habéis sacado esos luises de oro? Los he ganado, dijo Fantina. Al mismo tiempo se sonrió. La vela alumbraba su rostro. Era una sonrisa sangrienta. Una saliva rojiza surcaba los extremos de los labios y en la boca tenía un agujero negro. Los 2 dientes habían sido arrancados. Envió, pues, los 40 francos a Montfermeil. Por lo demás, aquello había sido una estratagema de los Thénardier para sacar dinero. Cosette no estaba mala. Fantina tiró su espejo por la ventana. Hacía mucho tiempo que había dejado su celda del segundo piso por un tabuco cerrado con un picaporte debajo del tejado, una de esas buhardillas en que el techo forma ángulo con el suelo y en que a cada instante tropieza la cabeza.
El pobre no puede penetrar en el fondo de su cuarto como en el fondo de su destino, sino encorvándose más y más. Fantina no tenía ya cama, y le quedaba un pingo a que llamaba cobertor, un colchón en el suelo y una silla desvencijada. Un rosalito que tenía se le había secado olvidado en un rincón, y en el otro se veía una orza de manteca que servía para poner el agua que se helaba en el invierno, y en la cual quedaban marcados los diferentes niveles del líquido por círculos de hielo. Fantina había perdido el pudor, después perdió la coquetería, y últimamente hasta el aseo. Salía con papalinas sucias, y ya por falta de tiempo, ya por indiferencia, no recosía su ropa. A medida que se rompían los talones, iba metiendo las medias en los zapatos, lo cual se descubría por ciertos pliegues perpendiculares. Remendaba su corpiño viejo y gastado con pedazos de algodón que se desgarraban al menor movimiento. Las personas a quienes debía le daban escándalos y no le dejaban ningún reposo. Encontrábalas en la calle y las volvía a encontrar en las escaleras. Pasaba las noches llorando y pensando. Tenía los ojos muy brillantes y sentía un dolor fijo en la espaldilla hacia lo alto del omóplato izquierdo. Tosía mucho, odiaba profundamente al tío Magdalena y no se quejaba. Se pasaba cosiendo 17 horas al día, pero un contratista del trabajo de las cárceles, que hacía trabajar más barato a las presas, hizo de pronto bajar los precios, con lo cual se redujo el jornal de las trabajadoras libres a 9 sueldos. 17 horas de trabajo y 9 sueldos diarios. Sus acreedores eran más implacables que nunca. El prendero, que había recobrado casi todos sus muebles, le decía: «¿Cuándo me pagarás, pícara?». ¿Qué más se quería de ella, Dios mío? Veíase acorralada y se iba desarrollando en ella algo de la fiera. Por entonces también Thénardier le escribió diciendo que la había esperado mucho tiempo con demasiada bondad, que necesitaba 100 francos inmediatamente, que si no se los enviaba pondría en la calle a la pequeña Cosette, aunque convaleciente de su gran enfermedad, con frío por los caminos, a que fuese de ella lo que quisiera y que reventase si tal era su gusto. 100 francos, pensó Fantina, pero ¿dónde hay ocupación en que ganar 100 sueldos diarios? Vaya, dijo, vendamos el resto. La infortunada se hizo mujer pública. Fin del capítulo 10 del libro quinto. Capítulo 11 del libro quinto de Los Miserables de Víctor Hugo. Christus nos liberavit. ¿Qué es la historia de Fantina? Es la sociedad comprando una esclava. ¿A quién? A la miseria, al hambre, al frío, al abandono, al aislamiento, a la desnudez. Mercado doloroso, un alma por un pedazo de pan. La miseria ofrece, la sociedad acepta. La santa ley de Jesucristo gobierna nuestra civilización, pero no la penetra todavía. Se dice que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, y es un error. Existe todavía, solo que no pesa ya sino sobre la mujer, y se llama prostitución. Pesa sobre la mujer, es decir, sobre la gracia, sobre la debilidad, sobre la belleza, sobre la maternidad. ¿No es esta una de las menores ignominias del hombre? En el punto a que hemos llegado de este doloroso drama, nada le queda a Fantina de lo que era en otro tiempo. Se ha convertido en mármol al hacerse lodo. Quien la toca siente frío. Pasa, os sufre y no sabe quién sois. Es la figura deshonrada y severa. La vida y el orden social le han dicho su última palabra. Le ha acontecido todo lo que podía acontecerle. Todo lo ha sentido, todo lo ha sufrido, todo lo ha experimentado, todo lo ha soportado, todo lo ha perdido, todo lo ha llorado. Está resignada, con esa resignación que se parece a la indiferencia, como la muerte se parece al sueño. Nada evita, nada teme, que caiga sobre ella toda la nube,
y pase por ella todo el océano. ¿Qué le importa? Es una esponja empapada. Así lo cree ella, a lo menos, pero es un error creer que la suerte se agota y que se toca el fondo de ninguna situación, cualquiera que sea. Ah, ¿qué son esos destinos así lanzados y empujados confusamente? ¿A dónde van? ¿Por qué son así? El que esto sabe ve en toda oscuridad. Es solo. Se llama Dios. Fin del capítulo 11 del libro quinto. Capítulo 12 del libro quinto de Los Miserables de Víctor Hugo. Los ocios del señor Bamatabois. Hay en todas las poblaciones pequeñas, y había en particular en M, a orillas del M, una clase de jóvenes que consumen 500 libras de renta en provincia, con el mismo aire con que sus iguales devoran en París 200.000 francos por año. Pertenecen estos seres a la gran especie neutra, impotentes, parásitos, nulos, que tienen un poco de tierra, un poco de tontería y un poco de chispa, que serían rústicos en un salón y se creen caballeros en una taberna, que dicen mis prados, mis bosques, mis colonos, que silban a las actrices del teatro para probar que son personas de gusto, que riñen con los oficiales de la guarnición para demostrar que son gente de armas tomar, que cazan, fuman, bailan, beben, huelen a tabaco, juegan al billar, miran bajar a los viajeros de la diligencia, viven en el café, comen en la fonda, tienen un perro que roe los huesos debajo de la mesa y una querida que pone los platos encima, que escatiman un sueldo, exageran las modas, admiran la tragedia, desprecian a las mujeres, gastan las botas viejas, copian a Londres al través de París y a París al través de Pont-à-Mousson. Envejecen embrutecidos, no trabajan, no sirven de nada y tampoco dañan gran cosa. Si Félix Tholomyes hubiese permanecido en su provincia y no hubiera visto nunca a París, habría sido uno de esos hombres. De ellos, si fueran más ricos, se diría: son elegantes. Si fueran más pobres, son holgazanes. Tales como son, se les llama simplemente desocupados. Entre estos desocupados los hay fastidiosos y fastidiados, filosofastros y pillastres. Por aquel tiempo, un elegante se componía de un gran cuello, una gran corbata, un reloj con dijes, 3 chalecos sobrepuestos de colores diferentes, el azul y rojo interiores, un frac de color de aceituna, de talle corto y de cola de merluza, con 2 carreras de botones de plata, apretados unos contra otros y subiendo hasta el hombro, y un pantalón color de aceituna más claro, adornado con sus 2 costuras con un número de bandas indeterminado, pero siempre impar, que variaba de 1 a 11, límite de que no se pasaba nunca. Añádanse a esto unos botitos con pequeñas herraduras en el tacón, un sombrero de alta copa y de alas estrechas, cabellos levantados formando tupé, un enorme bastón, una conversación realzada por los retruécanos de Potier, y sobre todo espuelas y bigotes. En aquella época los bigotes querían decir paisano y las espuelas peatón. El elegante de provincia llevaba las espuelas más largas y los bigotes más pronunciados que el de París. Era la época de la lucha entre las repúblicas de la América Meridional y el rey de España, de Bolívar contra Morillo. Los sombreros de alas cortas eran realistas y se llamaban morillos. Los liberales llevaban sombreros de anchas alas que se llamaban bolívares. 8 o 10 meses después de lo que se deja referido en las páginas precedentes, en los primeros días de 1823, una tarde que había nevado, uno de estos elegantes, uno de estos desocupados, de buenas ideas porque llevaba un morillo e iba además bien embozado en una de aquellas grandes capas que completaban en el tiempo frío el traje de moda, se divertía en hostigar a una mujer que pasaba en traje de baile, toda escotada y con flores en la cabeza, por delante de la puerta del café de los oficiales. Aquel elegante fumaba, porque tal era decididamente la moda.
Cada vez que la mujer pasaba por delante de él, la arrojaba con una bocanada de humo de su cigarro algún apóstrofe que él creía chistoso y agudo, como «¡Qué fea eres! ¿Cuándo te ocultas? No tienes dientes», etcétera, etcétera. La mujer, triste espectro vestido, que iba y venía sobre la nieve, no le respondía, ni siquiera le miraba, y no por eso recorría con menos regularidad su paseo, que la ponía cada 5 minutos bajo el sarcasmo, como el soldado que va y vuelve de una carrera de baquetas. El poco efecto que causaba picó sin duda al ocioso, que, aprovechando un momento en que la mujer se volvía, se fue tras ella a paso de lobo, y ahogando la risa, se bajó, tomó del suelo un puñado de nieve y se lo puso bruscamente en la espalda entre sus 2 hombros desnudos. La joven arrojó un rugido, se volvió, saltó como una pantera y se arrojó sobre el hombre clavándole las uñas en el rostro con las más espantosas palabras que pueden oírse en un cuerpo de guardia. Aquellas injurias, vomitadas por una voz enronquecida por el aguardiente, salían asquerosamente de la boca de una mujer a la cual faltaban en efecto los 2 dientes delanteros. Era Fantina. Al ruido que produjo, los oficiales salieron del café, los transeúntes se agruparon también, y se formó un gran círculo alegre, azuzando y aplaudiendo alrededor de aquel torbellino, compuesto de 2 seres en quienes con trabajo podían distinguirse un hombre y una mujer, el hombre defendiéndose con el sombrero en tierra, la mujer golpeando con pies y manos, descompuesta, rugiente, sin dientes y sin cabellos, lívida de cólera, horrible. De pronto un hombre de alta estatura salió de entre la multitud, agarró a la mujer por el vestido de raso verde cubierto de lodo y le dijo: «Sígueme». La mujer levantó la cabeza y su voz furiosa se apagó súbitamente. Sus ojos se pusieron vidriosos. De lívida se quedó pálida y temblaba con estremecimientos de terror. Había conocido a Javert. El elegante aprovechó la ocasión para escaparse. Fin del capítulo 12 del libro 5.